o simplemente hay una buena relación maxilomandibular, pero dentalmente hay una discrepancia de clase 2, en este caso los dientes superiores protruidos con respecto a los dientes inferiores. Entonces el doctor Néstor Quintanilla nos va a hablar un poco sobre este tema y cómo ha manejado algunos casos de camuflaje. Camuflaje quiere decir que son pacientes que tienen algún componente esqueletal importante, que pudiesen ser quirúrgicos, pero se han manejado bajo protocolo de camuflaje dental. Y pues vamos a hablar un poquito del tema, vamos a ver algunos casos. Ya aquí somos un poquito más de personas en la plataforma Zoom, ya estamos ya a punto de comenzar. Vamos a hablar también de mordidas abiertas, de pacientes clase 3 con máscara facial. Vamos a tener un día variado con varios temas que vamos a comentar. Entonces vamos a ir presentando aquí en la plataforma. Yo les voy a compartir pantalla. Lo ideal es que ustedes se conecten a través de Zoom. Todavía, bueno, estamos a la mitad del cupo, ya hay 50 personas conectadas a través de Zoom. Lo ideal es que ustedes puedan conectarse allí para que puedan pues, ver la presentación en PowerPoint y tener una mejor claridad de lo que son los casos, y las personas pues que no tengan la plataforma o que no se puedan meter, pues igual yo les voy a comentar y les voy a transmitir a través de Instagram. Recuerden que está allí el ID, está la contraseña y pues vamos a empezar a hablar sobre nuestro tema. Para comenzar, tenemos al doctor Néstor Quintanilla. Él es residente del segundo año de la maestría en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Ya está próximo a culminar, ya este mes de julio básicamente son los casos finales y ya vamos a culminar este periodo. El doctor, como les dije, nos va a hablar sobre maloclusiones o camuflaje de maloclusiones clase 2 esqueletal. Pues allí está el doctor Néstor, allí ya te dejo abierto para que ya saludes, te presentes y comencemos un poco a conversar. Adelante, Néstor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es Néstor Quintanilla. Yo soy residente del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y ahorita les voy a hablar un poquito de lo que sería el camuflaje de maloclusiones clase 2 esqueletal, de algunos casos, algunos pacientes que logramos tratar a lo largo de la residencia, y bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes. Excelente. También quiero comentarles que estamos a través de Facebook Live, a través de la cuenta del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y pues por allí también nos pueden seguir esta transmisión. Entonces, bueno, sin más que agregar, vamos a empezar a hablar del tema. Te escuchamos, Néstor. Sí, claro. Bueno, como nos mencionaba el doctor Jordán, sabemos de que las bases óseas y las estructuras dentales tienen que relacionarse de cierta forma. Se considera apropiado cuando estas relaciones, tanto esqueletales como dentales, permiten de que toda la estructura del sistema estomatognático, todas las estructuras que lo componen, realicen sus funciones de manera apropiada. Entonces, cuando ese equilibrio entre las estructuras esqueletales, dentales, musculares se rompe, pues aparecen las maloclusiones. Estas maloclusiones en general pueden deberse a factores dentales, esqueletales o componentes funcionales. Los diferentes componentes funcionales que pueden influir en el desarrollo de una maloclusión pueden ser la masticación, la deglución o la respiración. Como sabemos, cada vez que nosotros realizamos una de estas funciones, se aplican diferentes fuerzas a las estructuras óseas y estructuras dentales. Mientras estas funciones se realizan de manera apropiada, la cantidad de fuerza y el tipo de fuerza que se transmite a estas estructuras dentales y esqueletales es la apropiada. Entonces todo se mantiene con armonía y equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando el paciente desarrolla un hábito, tiene una deglución atípica, succión digital, respiración oral? Se haya desencadenado por el motivo que se haya desencadenado, pero cuando esta función no se realiza de manera apropiada y surgen las parafunciones, pues entonces ya empezamos a tener un tipo de fuerza que con el tiempo, si esta fuerza o este mal hábito, esta parafunción no se corrige, empieza a crear cambios morfológicos tanto en las estructuras esqueletales como en las dentales.
Entonces, Eso es muy importante, eso que estabas explicando, ¿no, Néstor? Y lo vimos mucho ahorita en el taller de odontología miofuncional que hicimos con la doctora Nelis. Y es que básicamente es algo que ni siquiera es nuevo, que siempre ha estado allí, de la función hace la forma. Y cuando no hay una buena función, pues obviamente no va a haber un buen desarrollo. Si todos los niños desde el nacimiento y desde su desarrollo respiraran bien, ¿qué es respirar bien? Respirar por la nariz, eh, con los labios sellados, masticaran de una manera bilateral, tuviesen una deglución adecuada, muy probablemente su desarrollo craneofacial va a ser armónico y va a ser bueno, pero sabemos pues que hay muchos hábitos y muchas alteraciones funcionales que interrumpen ese desarrollo. Aparte, pues también hay un tema genético que puede estar involucrado, pero es muy común encontrarnos estas maloclusiones, bueno, las dos, tanto las maloclusiones clase 2 como clase 3, en desarrollo. Entonces vamos a seguir aquí, vamos a seguirte escuchando. claro, precisamente como dice usted, es muy importante determinar esa presencia para funciones, porque para poder tratar una maloclusión en general, necesitamos eliminar ese factor causal, ¿verdad? En muchas ocasiones nos enfocamos en la parte sintomatológica, pero no nos enfocamos en cuál es el factor principal que está desarrollando esa maloclusión. Entonces, siguiendo un poquito más con lo que es la maloclusión clase 2, esta maloclusión clase 2 se presenta por una variedad de configuraciones dentales, funcionales y esqueletales, como les comenté. En esta situación vamos a evaluar esa relación antero-posterior de la base óseas, esa relación sagital de los componentes dentales y el patrón de crecimiento, ¿verdad? Siempre se nos ha dicho que para poder identificar qué cosa está mal, necesitamos saber muy bien cómo lucen las cosas cuando están bien. Entonces, sabemos que lo ideal sería que tanto la base ósea como las estructuras dentales se relacionen en lo que nosotros denominamos una clase 1. Sin entrar en mucho detalle, pues sabemos de que en una clase 1 la relación molar, su cúspide mesiovestibular del primer molar superior se va a relacionar con el surco mesial del primer molar inferior, y el canino superior, por decirlo en palabras sencillas, va a ocluir entre el canino inferior y el primer premolar. Entonces, tomando estos puntos de referencia, cuando esas estructuras de la arcada superior se encuentran mesial o por delante de esos puntos de referencia, vamos a denominar que hay una maloclusión clase 2. Y cuando se encuentran por detrás de lo que sería su posición ideal o distal, sería una clase 3. Entonces, en muchas ocasiones esta relación anómala que hay entre las estructuras dentales puede ser simplemente porque hay apiñamiento dental, porque hay ausencia congénita de un diente. Entonces, esa discrepancia se debe solo a una posición dental. Entonces, en ese caso, vamos a decir de que la maloclusión es de origen dental. Pero, ¿qué pasa cuando, hablando en un panorama ideal, ¿verdad? Los dientes se encuentran con espacio suficiente, tuvieron una vía de erupción apropiada, pero aún así seguimos viendo esa discrepancia en sus posiciones al momento en que se relacionan con sus antagonistas? Entonces ahí tenemos que evaluar qué está pasando con la base ósea. En ocasiones, estas bases óseas se relacionan de manera inapropiada y pueden dar origen a esto que nosotros llamamos una maloclusión clase 2 esqueletal. Nosotros nos ayudamos para el diagnóstico de esta clasificación esqueletal con herramientas diagnósticas como lo son las radiografías. Las radiografías laterales de cráneo son sumamente importantes para ayudarnos a diagnosticar este tipo de cosas. Una maloclusión clase 2 esqueletal ya sería cuando el punto A que nosotros encontramos en el maxilar se encuentra muy por delante del punto B que encontramos en la mandíbula. Como sabemos, normalmente el punto A sí tiende a estar un poco más adelante que este punto B, pero cuando esa relación se exagera y está muy por delante del punto B, entonces ya hay una desarmonía esqueletal que obviamente vamos a ver reflejado en las estructuras dentales. Esta discrepancia sagital del maxilar con la mandíbula puede también deberse a 3 configuraciones diferentes. Podemos tener una protrusión maxilar en la que posiblemente la mandíbula se desarrolló como tenía que desarrollarse, pero el maxilar creció más de la cuenta. Podemos tener también una retrusión mandibular. En ocasiones el maxilar crece apropiadamente. Por algún motivo,
tuvimos una mandíbula hipoplásica, no se desarrolló bien, entonces queda muy por detrás. Vemos una mandíbula subdesarrollada. Y en ocasiones podemos ver una combinación de estas dos situaciones que mencionamos anteriormente. El maxilar crece mucho y la mandíbula no lo suficiente. Entonces, también se nos presenta esta maloclusión clase 2. Y obviamente es sumamente importante determinar cuál de estas configuraciones es la causante de la maloclusión de nuestro paciente, porque en base a eso, y obviamente en interconsulta con el cirujano también, vamos a determinar cuál sería el procedimiento más apropiado para nuestro paciente en caso que se opte por una cirugía o incluso cuando optamos por un camuflaje. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos para saber cómo lo vamos a combatir. No podemos ir con los ojos cerrados. Se cree que el origen o los factores que pueden participar en el desarrollo de esta maloclusión son los siguientes. Primero, el que nunca falla, la vieja confiable, multifactorial, ¿verdad? Yo veo que muchas enfermedades, muchas maloclusiones, la clase 2 esqueletal es multifactorial, y la verdad es cierto, porque es que pueden participar desde factores genéticos, raciales, características familiares, hasta el medio ambiente. Si bien sabemos, la manera en la que nosotros nos vamos a desarrollar influye mucho en los rasgos que nuestros padres tienen. Y cuando se mezcla toda esa información genética, pues el producto en ocasiones no tiene el equilibrio adecuado. Entonces, ¿cómo vamos a manejar una clase 2 esqueletal? Bueno, primero, Profit nos dice que cuando ya tenemos una maloclusión esqueletal, sea 2, 3, etcétera, hay 3 maneras de manejarlo. Redirigir el crecimiento, podría ser con aparatos funcionales ortopédicos. Hacer un camuflaje en el que nosotros vamos a basarnos en las estructuras dentales para crear una compensación, o un procedimiento quirúrgico. Pero ¿cómo sabemos nosotros cuál de esas 3 opciones es la más apropiada para nuestro paciente? Bueno, primero hay que tomar en cuenta ciertas áreas muy importantes. Por ejemplo, la edad del paciente. La edad del paciente va a determinar mucho esa primera decisión o esa inclinación que vamos a tener al inicio para tratar de manejar esta maloclusión. Porque no es lo mismo que a nuestra consulta llegue un niño entre los 6 y los 8 años que todavía tiene potencial de crecimiento y podemos tratar de estimular o redirigir, ya sea el maxilar, la mandíbula, en la dirección que nosotros queremos más conveniente para disminuir, tratar de corregir esa maloclusión y en un futuro no sea muy severo, ¿verdad? Obviamente nada está escrito en piedra, no quiere decir de que si empezamos a tratar a nuestro paciente desde chiquito, esa va a ser la solución para evitar procedimientos diferentes en un futuro. No, pero posiblemente al tratarlos vamos a disminuir ese riesgo o esa severidad que hubiese tenido esa maloclusión si no se hubiera intervenido en edades tempranas. Por otro lado, si atendemos un paciente de edad mayor, no es lo mismo, ¿verdad?, que llega el doctor Jordán que a nuestra consulta y pues ya no es lo mismo, no tenemos las mismas herramientas a que si tuviéramos a un niño chiquito. Les recomiendo que den una repasada por si les interesa mucho esto. El libro de ortopedia dentofacial de aparatos funcionales, en ese libro nos mencionan sin número de herramientas básicas como para poder empezar a tratar pacientes en edades tempranas, tratamientos ortopédicos. Si bien es un libro que ya tiene algunos años, pues sabemos de que siempre las bases de cualquier tratamiento, pues nunca está de más estar al tanto, ¿no? Otro factor importante es la severidad de la maloclusión, ¿verdad? Para poder determinar la severidad de la maloclusión tenemos herramientas diagnósticas, tales como la radiografía y la fotografía. En un inicio, este tipo de exámenes diagnósticos en algunas clínicas podría ser opcional, pero hoy día nos hemos dado cuenta que tanto la radiografía como la fotografía son herramientas casi indispensables y obligatorias para poder trazar un correcto diagnóstico y un correcto plan de tratamiento. Las radiografías es la única manera realmente en la que nosotros podemos tener acceso y observar cómo están esas proporciones esqueletales. Bueno, también te podríamos basarnos del CONVIN hoy día, pero realmente las radiografías nunca está de más tenerlas en nuestro repertorio de herramientas. Y la fotografía
De igual manera, nos sirve también para poder darnos cuenta de ese equilibrio y de cómo nuestras estructuras óseas y dentales están repercutiendo en nuestros perfiles, en nuestros tejidos blandos, ¿no? Hoy día, no solo es la función, sino que también la estética, es crear un equilibrio entre ambas cosas, y la fotografía nos permite eso. Va muy de la mano con la severidad de la maloclusión para poder determinar o para poder inclinarnos, tener una idea de qué es lo que queremos hacer con nuestro paciente o qué es lo más apropiado para nuestro paciente, son las expectativas del paciente. Como sabemos, cuando ya hay componentes esqueletales, no solo vamos a ver una repercusión a nivel dental, sino también a nivel facial. Entonces, ¿qué le molesta a nuestro paciente? ¿Solo su aspecto dental? El paciente llega y lo primero que nos dice es, doctor, necesito que me ayude porque mis dientes están chuecos. O dicen, o sea, están desalineados. Y la verdad es que no me gusta cómo está. Cuando muerdo, muerdo mal. Pero no nos menciona nada de su aspecto facial. Incluso, aunque nosotros lo notemos, siempre tenemos que ser muy cuidadosos al momento de expresar nuestra opinión. Tenemos que primero dejar hablar al paciente, escuchar cuál es su molestia, cuál es su queja principal, ¿no? Por otro lado, si el paciente nos dice, doctor, mire, tengo mis dientes chuecos, tengo los dientes desalineados, pero también me molesta mucho mi perfil, mi cara no me gusta, mi mandíbula está muy atrás o mi mandíbula está muy adelante, me dijeron que usted me puede ayudar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que venga nuestro paciente, acuda a consulta con un perfil como el de nuestra pacientita, en el que tenemos una mandíbula retrognática, y sabemos de que si nuestra paciente realmente en sus expectativas es tener un cambio facial real, no lo vamos a lograr solamente con una compensación dental. Tenemos que optar por un procedimiento quirúrgico. Y es la única manera en la que nuestro pacientito va a pasar la fotografía del lado izquierdo al lado derecho. Es la única manera. Por otro lado, si nuestro paciente llega a consulta de inicio y realmente está muy cómodo con su perfil, no tiene ninguna molestia más que el aspecto dental, entonces ya sabemos que tenemos que optar por un camuflaje dental. ¿Cierto? Entonces, como para englobar de manera general, ¿cómo podemos manejar una clase 2 esqueletal? Si queremos un cambio real en el aspecto facial, pues, y obviamente ya hemos hecho los estudios pertinentes, sabemos de que la severidad de la maloclusión, las expectativas del paciente lo ameritan, un número de cosas, ¿verdad? Necesitamos hacer una cirugía ortognática, esa sería una opción. Por otro lado, si solo vamos a trabajar a nivel dental porque la severidad de la maloclusión lo permite, porque el paciente no requiere un mayor cambio facial, después de todos los estudios pertinentes y sabemos que podemos obtener resultados estéticos y funcionales solo camuflando, pues entonces optamos por desplazar esas estructuras dentales para compensar esa posición inadecuada que tiene nuestras bases óseas. Podríamos usar diferentes herramientas, elásticos, podríamos optar también por hacer extracciones. Nosotros siempre tratamos de... Si sabemos que solo moviendo las inclinaciones de los dientes, desplazándolos hacia adelante o hacia atrás, no vamos a conseguir esas relaciones apropiadas, pues tratamos de hacer extracciones. Esas extracciones pueden tener diferentes configuraciones. Podríamos hacer solo extracciones de primeros premolares superiores y consumir ese espacio con el sector anterior para reducir ese overjet que por lo general estos pacientes tienen, o bien podríamos hacer extracciones de premolares superiores, de primeros premolares superiores y segundos premolares inferiores. Todo esto va a depender del caso en particular de nuestro paciente, porque no podemos tratar de la misma manera a cada paciente. Aunque se parezca al inicio, aunque nos haya gustado, nos haya parecido fácil, nunca podemos dar por hecho de que el paciente 1 lo vamos a tratar de la misma manera del paciente 2. Para eso tenemos todas las herramientas diagnósticas que ya se mencionaron e incluso otras más en las que nos ayudan a hacer un plan de tratamiento específico para cada paciente y lo más apropiado para cada paciente. Por otro lado, otra manera de camuflar hoy día se ha vuelto muy popular y es el uso de microtornillos. El uso de microtornillos en muchas ocasiones nos evita ese procedimiento de extracción. Hoy en día cada vez van saliendo más artículos, cada vez lo vamos viendo en más conferencias, en que cada pieza dental cumple una función y tiene un papel muy importante en la oclusión. Y el primer premolar, últimamente nos hemos ido dando cuenta de que es como el protagonista de la película. No podemos prescindir de él en muchas ocasiones sí. Pero el microtornillo pasa a ser una herramienta muy apropiada
en el que nosotros nos podemos basar para distalizar, ya sea la arcada superior, la arcada inferior, depende de lo que se necesite, pero una herramienta muy útil. Allí en esa fotito, échate una para atrás, Néstor, porfa. Allí en esta fotito estamos viendo una mecánica de push coil, si no me equivoco, ¿cierto? Este es un caso de la doctora Andrea Ramos. Este es un microtornillo en cresta infracigomática. El microtornillo está básicamente en el huesito y no está interfiriendo entre las raíces de los molares. Por lo tanto, podemos aplicar fuerzas de distalización para rodar y desplazar todo el sector posterior hacia atrás. En este caso hay una cadena que está agarrada del microtornillo al resorte y el resorte se está comprimiendo para permitir que este molar se vaya hacia atrás. Adelante. La doctora Andrea nos proporcionó la fotografía y pues nos comentaba que el objetivo del tratamiento era tratar de conseguir cierta distalización para ganar espacio o utilizar el espacio posterior de la dentición y así evitar hacer extracciones en la zona anterior. Obviamente hay que hacer el diagnóstico apropiado para ver si el paciente es candidato a este tipo de biomecánica. Excelente. Entrando un poquito más en la materia, hablando más de lo que es el camuflaje, ya dijimos que es una opción para algunos tipos de tratamiento, pero ¿qué es? Bueno, el tratamiento ortodóntico se basa en el desplazamiento dental para tratar de compensar esa malposición esquelética. Obviamente, como ya se mencionó y lo volvemos a mencionar, no todo caso lo podemos camuflar. Tomar en cuenta todos los factores que hemos mencionado antes. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, este es un caso que estamos manejando con el doctor Jordán, en el que la paciente se presentó con una clase 2 esqueletal, no era muy severa, pero podemos ver las características clínicas que siempre observamos en un paciente clase 2. Vemos una relación canina clase 2 muy marcada. Muy franca, sí. Vemos una relación molar también con una clase 2 franca. A nivel de los premolares incluso, en muchas ocasiones clasificamos los caninos y las relaciones caninas y las relaciones molares, pero los premolares también necesitan tener esa posición apropiada para poder ejercer su función. Y aquí vemos cómo los premolares, ambos premolares, tanto los superiores como los inferiores, están en una relación totalmente inapropiada. Podríamos decir que también están en una clase 2. Y si observamos la parte anterior, vemos ese disminuido de cierta forma con esa retroclinación que tienen los incisivos superiores y aún así, pues el overjet está un poquito aumentado con respecto a lo que sería lo ideal y el overbite también lo hemos aumentado. Esa sobremordida vertical está más profunda de lo que se consideraría apropiado. Entonces, en un paciente como este, podríamos tener un sinnúmero de herramientas para tratar de conseguir este camuflaje dental. Es importante siempre tener en cuenta el comportamiento del paciente, la colaboración del paciente. Después de nosotros ver, después de las primeras citas, la actitud que nuestro paciente tenía, vimos que era una paciente muy, muy cooperadora. Entonces, le apostamos a usar elásticos. Empezamos a usar elásticos clase 2. Wow. Realmente el resultado que nosotros vimos fue en un periodo de tiempo muy corto. Hasta nos asustó. Vimos en cosa de 4 meses, 3 meses, posiblemente, vimos una corrección de la clase canina impresionante. Vemos cómo el canino ahorita ya está en una relación canina casi que perfecta. Se desplazó aproximadamente 4 milímetros tal vez. Los elásticos no lo permiten, pero la relación molar también se corrigió bastante bien, incluso la relación a nivel de los premolares. Aquí podemos ver cómo el canino superior ocluye muy bonito en la posición que debería tener. Y si se observan también los premolares, se relacionan mucho mejor en una posición más funcional que a como empezó. Entonces, en este tipo de resultados depende mucho también de la motivación que nosotros le podamos dar al paciente. Porque si el paciente no coopera, podemos ponerle elásticos todos los días, todo el día y no va a funcionar. Fíjate, una de las cosas, echa un par para atrás a la foto de inicio de ese paciente. Una de las cosas que más me gusta de este paciente es una más para atrás. Fíjate al reto que nos estábamos enfrentando. Necesitábamos espacio póstero superior para poder corregir la función, pero los dientes anteriores están retroclinados y eso es un reto, porque si nosotros pensamos de repente en hacer extracciones para llevar el canino a una clase 1 y una clase 2 funcional, en la parte posterior lo vamos a engranar muy bien, pero después todo ese espacio sobrante, ese control del torque en la parte anterior es muy complicado.
Pásate una más adelante. Fíjate qué bonito tu relación canina y molar, producto de esa fuerza de los elásticos, pero al mismo tiempo controlaste el torque con unos alambres bien pesados, que asumo que deben ser un 21 por 25 en el slot que nosotros utilizamos, que es 22 por 28. Muy probablemente aplicamos un poco de torque en la parte anterior, porque fíjate cómo se ve la inclinación de los dientes anteriores, que no se ha modificado, aun cuando tuvimos una fuerza de distalización en la parte superior. Yo soy fiel creyente de los elásticos cuando los pacientes realmente lo usan, y es que vemos estos resultados. Es un resultado que pudiésemos haber visto con un microtornillo sin ningún problema, y lo vimos simplemente con elásticos, sin nada de invasión, y es porque realmente el paciente lo usa. Acá estamos viendo ya el arco superior consolidado, tenemos un Kobayashi en ligadura, probablemente 0.10, en el cual nos estamos ayudando quizás a un doble elástico clase 2. Aquí se ve que ya incorporaste tu segundo molar y tienes un arco seccional aparte de tu arco principal rectangular para no perder pues toda esa armonía que tenemos. Realmente es un caso muy bonito y con un buen resultado. ¿Este paciente ya lo retiraste o está en vías de retiro? No, doc, todavía le falta un pelín, ya está en vía de retiro. Excelente, adelante. Los últimos retoques. Continúa. Bueno, a continuación, siempre hablando del tema, vamos a presentarles un casito que manejamos con el doctor Jordán y también con otros compañeros a lo largo de su residencia, la doctora Mariela Cáceres, el doctor Javier Aguaré y yo. En este caso, vemos un paciente que es clase 2 esqueletal, pero como les comenté en un inicio, tenemos que evaluar también la severidad de estas discrepancias esqueletales, a ver qué tanta repercusión tiene en su aspecto facial. En este caso, el pacientito no refería ninguna molestia, al igual que los padres tampoco referían una incomodidad con su aspecto facial. Claro que si nos ponemos minuciosos, podríamos notar ciertos detalles faciales que podrían mejorarse. Pero cuando ya pasamos a la parte intraoral y empezamos a evaluar la parte clínica intraoral, vemos cómo realmente hay una discrepancia muy severa entre el maxilar y la mandíbula. Vemos un overjet aumentado 10 milímetros. O sea, impresionante. Está totalmente adelante con respecto a la mandíbula. Y a nivel dental, vemos una clase 2 dental, aunque no muy severa, pero sabemos que estamos interviniendo al paciente en edades tempranas. Posiblemente con estas relaciones esqueletales, si nosotros atendiéramos a este paciente dentro de 5 o 6 años, esa posición dental estaría mucho más comprometida, porque con el transcurso del tiempo, esos dientes van a tratar de encontrar una posición en la que ellos se sientan más cómodos, por decirlo de esa manera. Y con un overjet tan acentuado, se pueden desarrollar, puede dar lugar a que se desarrollen ciertos hábitos. Por ejemplo, posiblemente se muerde el labio inferior. Ese hábito constante de interponer el labio entre el maxilar y la mandíbula tiene repercusión en las inclinaciones de nuestros incisivos. Entonces, posiblemente ahorita estamos evitando de que en un futuro este paciente tenga un aspecto dental y facial peor. Estamos tratando de reducir esa severidad de la maloclusión. Sí, Néstor, y perdón que te interrumpa. Y muchas veces se cree que estos pacientes llegan temprano a la consulta. ¿De qué edad llegó él? Llegó a los 12 años, doctor. Llegó a los 12 años y a veces se dice, está el falso mito de, bueno, vamos a esperar que le salgan los dientes permanentes para tratar. Realmente este paciente está llegando muy tarde a la consulta. El problema de este paciente se originó muchísimos años atrás con problemas funcionales que hicieron que su desarrollo oclusal, craneofacial se efectuara de esa manera y se fueron agregando hábitos que están exacerbando este problema. Indudablemente, entre esos dientes superiores y los dientes inferiores tiene que estarse posicionando el labio, generando más proclinación superior y más retroclinación en la parte inferior. Continúa. Claro. Algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de tratar a este paciente es que si nos fijamos, a pesar de esa discrepancia sagital que hay entre la base ósea, el paciente no tiene un gran problema de espacio. Vemos rotaciones, sí, pero vemos que el paciente no tiene ese déficit de espacio tan acentuado. Entonces nosotros podríamos tratar de, como siempre tratamos de ir de lo menos invasivo a lo más invasivo, tratamos de ser conservadores, pues en este paciente podemos tratar de usar herramientas que nos permitan conservar todas nuestras piezas dentales
y tratar de darles una posición a estos dientes que sea funcional, estético, de la manera más conservadora posible. Abajo podemos ver que el paciente sí tiene un poquito más de apiñamiento y, como sabemos, al momento en que nosotros colocamos los brackets y tratamos de alinear esos dientes, va a existir esa tendencia de que se procline, la cual en este caso en particular no quiere decir que sea perjudicial para nosotros. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero claro, siempre y cuando tengamos en cuenta todo el diagnóstico, ¿verdad? Voy a explicarles un poquito la mecánica que ocupamos con este paciente para tratar de crear esa compensación y de corregir esas discrepancias, ¿no? Tratar de camuflarlo. La mecánica que nosotros ocupamos la podemos encontrar si revisar el libro de 1001 Tips en Ortodoncia y su secreto, el libro del doctor Ezequiel Rodríguez y del doctor Rogelio Casasa. Hay un capítulo en este libro que nos habla de la mecánica del arco adelantado. Entonces, el arco adelantado consiste, valga la redundancia, en un arco que puede ser de aleación de níquel titanio, flexible, o de una aleación de acero. Este arco adelantado, en esencia, entra en los slots de los brackets, pero en el sector anterior tiene que quedar de 1 a 2 milímetros, 1, 1.5, 2 milímetros por fuera del slot del bracket. Esa cantidad de milímetros también va a depender obviamente de la flexibilidad del arco. Posiblemente con un NITI podamos darnos el lujo de dejarlo un poquito más largo del slot, pero con un acero no. ¿Cómo vamos a conseguir ese resalte del alambre por fuera del slot? Bueno, necesitamos hacerle un stop al arco para que al momento que nosotros lo metemos en los tubos de los molares, ese alambre llegue a un punto en el que ya no se desliza más y el excedente de alambre queda en el sector anterior. ¿Cómo podemos conseguir ese stop? Bueno, si nosotros estamos haciéndolo con níquel titanio, posiblemente doblar un stop ahí, un helix, un omega, va a ser más complicado. Entonces lo podemos hacer con bolitas de resina. Colocamos con la medida, o sea, obviamente tenemos que introducir el arco, tenemos que medir dónde quedaría el rad y ahí lo vamos a desplazar un poquito más hacia adelante. Colocamos esos stops de tal manera que ambos queden simétricos y que el excedente de alambre sea de 1 a 2 milímetros. Si lo vamos a hacer con aleación de metal, de acero, podríamos hacer un helix, hacer un omega, algo que nos sirva como un stop. Incluso la ventaja de poder hacerlo en acero y poder hacer un omega o un helix es que podemos reactivarlo. Una vez que lo colocamos y hemos tenido el efecto, si consideramos que necesitamos un mayor efecto del arco adelantado, podemos activar ese doblez que hicimos como stop y volver a activar la mecánica. Como sabemos, al momento que aplicamos nosotros una fuerza, por lo general tiende a existir una fuerza opuesta o una fuerza como consecuencia de la que estamos aplicando. En el caso del arco adelantado, hay una fuerza que desplaza los dientes hacia adelante y otra fuerza que desplaza el primer molar hacia atrás. Ese desplazamiento del primer molar en muchas ocasiones es imperceptible y más que una distalización tiende a ser una pequeña inclinación del molar. En ocasiones lo percibimos y en ocasiones no, pero siempre es bueno tenerlo en mente por si de repente alcanzamos a ver un ligero espacio entre el primer molar y el diente que está contigo, ¿no? El premolar. En ocasiones no lo notamos, en ocasiones sí, y si lo notamos, pues sabemos ya a qué se debe. Con este alambre, con esta mecánica, ¿qué tenemos? ¿Proclinación o protrusión? Bueno, también depende mucho de la dimensión del arco. Si lo hacemos con un alambre redondo, vamos a tener proclinación. Sabemos que en un alambre redondo no hay un control del tercer orden, no hay control del torque. Entonces, la tendencia va a ser a que haya una proclinación dental. Si lo hacemos con un alambre rectangular, sí vamos a tener proclinación dental, evidentemente, pero el momento en el que el alambre vuelve a entrar al slot del bracket, nos ayuda a manejar un poquito ese torque. Entonces, al final, no solo tenemos una proclinación, sino que también podemos tener en algunas ocasiones una ligera protrusión. Vuelve a adoptar ese diente una posición un poco más vertical y no solo de proclinación. Claro que de caso a caso, pues ya vamos a saber qué es lo que más necesitamos y qué tanto margen de proclinación nos permite nuestro paciente. En nuestro caso,
el overjet era tan acentuado que no podíamos basarnos solo en la proclinación de nuestros incisivos. Como sabemos, con la inclinación que llega a nuestro paciente, posiblemente sea la posición más estable. Independientemente de la medida que tengan, en ese momento, la angulación que tengan, esa posiblemente sea la posición más estable que tenga nuestro paciente. Entonces, a partir de esa posición inicial que tiene la inclinación de nuestro diente, de nuestro paciente, necesitamos saber qué tanto podemos inclinarlos o retroclinarlos, porque al alterar nosotros mucho esa inclinación o retroclinación, pues se pone en juego la estabilidad del tratamiento a plazo. Alexander nos dice de que podemos tener un margen ahí de unos 3 milímetros más o menos, ¿no? De la posición inicial, proclinar 3 grados, perdón, o retroclinarlos, podría ser relativamente estable, pero nosotros podemos jugar con eso, ¿verdad? Sabemos que no todo está escrito en piedra, pero no podemos basarnos en este caso solo en la proclinación de nuestros incisivos inferiores. Entonces nosotros también trabajamos en la retroclinación de nuestros incisivos superiores. Como sabemos también, ya había un hábito ahí que nos estaba acentuando esa proclinación. Entonces nosotros en la arcada superior, en el momento adecuado, colocamos una cadena para que nos ayudara a perder ese torque positivo que tenían nuestros incisivos, y entre la proclinación inferior y la retroclinación superior logramos conseguir una posición más adecuada y corregir un poco ese overjet que estaba tan acentuado. Entonces, repasando, ¿qué acción se realiza al colocar un arco adelantado? Nos sirve para descruzar o adelantar los incisivos de la arcada involucrada. Menciono descruzar porque en un caso que nosotros tengamos un paciente clase 3, también nos podría ser útil, siempre y cuando, pues, teniendo otras consideraciones, ¿verdad? La reacción producida, como les mencioné, hay una proclinación de los incisivos involucrados y por ende un torque positivo de estos incisivos involucrados. Y por otro lado hay una distalización, o lo que se podría considerar una distalización del molar, pero es más una inclinación distal coronaria. Más o menos así es como se vería un arco adelantado, ¿no? Podemos ver cómo el arco, en este caso rectangular, sobresale o tiene un resalte de aproximadamente 1.5 milímetros por fuera del slot. Es importante que cuando nosotros coloquemos el arco, empecemos, en el caso que lo hagamos con módulos elásticos, o incluso, bueno, lo que utilicemos para ligar el alambre al bracket, empecemos a colocar esas ligaduras, esos módulos elásticos, desde el sector posterior hacia el sector anterior. Ponemos el del segundo premolar derecho, el segundo premolar izquierdo, y así vamos sucesivamente hacia adelante, para que ese excedente de alambre se concentre en la región anterior. Y ese resalte, pues, nos aplique esa fuerza que nosotros queremos, para que nuestros dientes se proclinen un poco, ¿no? Podemos ver la evolución de nuestro paciente, cómo empezó, cómo gradualmente fuimos manejando los espacios, fuimos aplicando nuestras mecánicas, manejando esas inclinaciones, y cómo logramos reducir ese overjet y además mejorar el overbite. Al final nosotros vemos que nuestro paciente tiene unas inclinaciones y una relación de nuestra arcada superior con la inferior más funcional. Aquí tenemos un morph de lo que sería, lo que fue el cambio y la evolución de nuestro paciente. Aquí podemos ver una vista lateral de lo que fue esa misma evolución de nuestro paciente. En un inicio podríamos creer de que nuestro paciente no presentaba una maloclusión dental, bueno, una relación dental muy severa, pero como menciona el doctor, o sea, incluso a estas etapas ya empezamos a atenderlo un poco tarde, pero si no lo hubiéramos atendido ahorita, posiblemente cuando el paciente tuviera 20 años, hubiéramos visto unas relaciones dentales incluso peores, y se hubiera complicado el tratamiento. Y posiblemente no quiere decir de que no tiene solución, pero hubiéramos tenido que ocupar herramientas o opciones de tratamiento un poco más agresivas. Al final podemos ver cómo los dientes, tanto de la arcada superior como el inferior, se relacionan de una manera muy bonita, muy estética y muy funcional. Vemos la fotografía de nuestro paciente. Terminó muy contento, su mamá también estaba muy contenta. Esa es la satisfacción más grande que podemos tener. Y nosotros estábamos muy contentos. Claro. Otro pacientito que optamos por hacer camuflaje fue un caso que se manejó con la doctora María Ángela Guerrero, el doctor Isaac Maldonado,
y algunos residentes, el doctor Pedro Selec, la doctora Scarlett Acosta, el doctor Javier Aguaré, y también participé yo. Este pacientito llegó cuando tenía 13 años. De igual manera, al evaluar el perfil del paciente, vemos de que sí hay ciertas características de un paciente clase 2 esqueletal, pero no vemos un perfil facial, una estética facial que se vea significativamente afectado. Nuestro paciente se sentía cómodo, sus familiares se sentían cómodos, funcionalmente no había una mayor repercusión, su respiración no era, bueno, no tenía problemas de respiración, porque como sabemos, en muchas ocasiones cuando tenemos un paciente clase 2 esqueletal, claro, depende si se debe por un maxilar muy desarrollado, por una mandíbula retrognática, hipoplásica, etcétera. Sabemos de que puede influenciar o influir o incidir en la respiración del paciente, pero en este caso en particular, pues sabemos de que no fue un problema la respiración. Cuando evaluamos la parte intraoral, vemos una discrepancia maxilomandibular muy importante. Vemos un overjet extremadamente aumentado y vemos un overbite, un traslape vertical del 100%. Es imposible ver los incisivos inferiores. También vemos que hay un compromiso transversal importante. Aquí podemos ver, a diferencia de nuestro paciente anterior, vemos que este paciente no solo tiene una discrepancia sagital de nuestras bases óseas, sino que dentro de esas bases óseas hay un déficit de espacio mayor. Entonces, no solo tenemos que, al momento de pensar qué vamos a hacer con este paciente, no solo tenemos que preocuparnos por esa relación anteroposterior, esa relación sagital, sino que también encargarnos de que los dientes dentro del arco quepan de la manera apropiada. Aquí podemos ver que tenemos un apiñamiento significativo, importante en la arcada superior, al igual que en la arcada inferior, y la forma de los arcos están un poco estrechas. Por eso nosotros, al empezar a tratar a este paciente, si bien ya podemos darnos una idea de que no solo necesitamos conseguir espacio, sino que también necesitamos tratar de manera sagital, anteroposteriormente, siempre tratamos de ir de lo más conservador a lo más invasivo. Entonces, empezamos a pensar en conseguir al menos el espacio adecuado para que los dientes que necesitamos tener en ese arco alcancen de la manera apropiada. Mejorar esa forma de arco. Al mejorar la forma del arco también nos permite que haya una mejor relación con la mandíbula. La mandíbula se relaciona con el maxilar no solo sagitalmente, sino transversalmente. Y a veces esas dimensiones transversales del maxilar pueden influenciar en la posición sagital de la mandíbula. Si el maxilar no tiene una forma apropiada, puede atrapar la mandíbula en una posición un poco más retrognática, un poco más posterior. Entonces tenemos que cubrir todos los aspectos, ¿no? En este paciente pues se optó por empezar a hacer un poquito de expansión. Si se fijan en los contornos del aparato expansor, se liberó el acrílico para que no tuviera una mayor repercusión a nivel de premolares, sino que la zona molar se expandiera. Eso en muchas ocasiones nos permite ganar milímetros importantes para poder incorporar los otros dientes al arco. Después de algunos meses de tratamiento, pues nos dimos cuenta de que la situación de nuestro paciente necesitaba ir un poquito más allá y necesitamos más espacio tanto para que los dientes alcanzaran en arcada como para poder tratar de compensar esa discrepancia tan marcada que hay a nivel sagital entre la maxila y la mandíbula. Entonces optamos por hacer extracciones de los primeros premolares. Aquí podemos observar cómo evolucionó el tratamiento, logramos cerrar esos espacios de las extracciones. Por lo general, cuando tenemos un apiñamiento marcado, esos espacios tienden a cerrarse bastante rápido. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejamos esos espacios, porque nosotros no estamos haciendo extracciones solo para alinear los dientes, sino también para corregir un aspecto sagital en cuanto a la relación de la maxila con la mandíbula. Entonces, si nosotros nos descuidamos un poco, no prestamos la atención adecuada, ese espacio puede consumirse de una manera que no nos beneficia a largo plazo del tratamiento. En este caso, fuimos muy cuidadosos con ese manejo de espacio. Aquí podemos ver cómo ya retiramos la aparatología y la arcada quedó con una forma muy bonita y funcional. Aquí la evolución de nuestro paciente en una vista
vemos cómo al inicio incluso los premolares estaban teniendo una vía de erupción inadecuada, el canino venía saliendo de una manera inadecuada. De igual manera, repito, posiblemente este paciente tuvimos que haber, pero al momento en el que lo tratamos, evitamos de que en un futuro este pacientito desarrollara un sinnúmero más de problemas. Vemos cómo se realizó la extracción y empezó a mejorar la relación de nuestros dientes, los caninos, los molares. Al haber hecho solo extracciones en la arcada superior, vamos a tener una clase canina perfecta, pero nuestra relación molar va a ser una clase 2 funcional. Vemos cómo logramos corregir de manera muy bonita el overjet y el overbite. Y a pesar de haber hecho extracciones y haber tenido una discrepancia inicial tan marcada, nosotros logramos retraer ese sector anterior, manteniendo siempre un buen torque, una buena inclinación de los dientes que nos permite tener una estabilidad a largo plazo mayor a que cuando no se controla apropiadamente esas inclinaciones. Inclinaciones inapropiadas nos pueden causar desequilibrios musculares, desequilibrios oclusales y a largo plazo esa oclusión o el paciente puede verse perjudicado. Acá vemos cómo todo acabó muy bien. Vemos un morph de la evolución de nuestro paciente. Y acá pues los pacientitos felices después de terminar su tratamiento, retirar los brackets, ahí con el doctor Jordán que nos apoyó siempre en todo el momento, todo el transcurso del tratamiento. Y bueno, pues muchas gracias. Excelente, Néstor. De verdad que ha sido una plática muy enriquecedora, muy informativa, unos casos muy bonitos que nos mostraste. Vimos inclusive cómo un buen uso de los elásticos intermaxilares puede generar un cambio importante en una maloclusión clase 2 y esos dos últimos casos en pacientes jóvenes también fueron muy representativos. Por acá por el Instagram estamos cortitos con el tiempo porque ya se va a cumplir la hora. Voy a cerrar, voy a volver a abrir. Le pido por favor a la doctora Penélope que comparta su pantallita, las preguntas que tengan y que puedan hacernos las redes del doctor Néstor Quintanilla están allí. Comparte tus redes, Néstor, para que las personas te puedan hacer las preguntas y puedas responderle directamente, por favor. Claro que sí, doctor. Si gustan aquí a través del chat voy a dejar el nombre del usuario por si en algún momento hay alguna duda que yo les pueda colaborar. Ok, voy a cerrar el live a través de Instagram y vamos a continuar con la doctora Penélope de República Dominicana en un protocolo UltraMed combinado con máscara facial. Voy a cerrar el Instagram y lo voy a abrir nuevamente para las personas que no están involucradas en el live. Ok, estamos nuevamente en vivo a través de Instagram. Tenemos el Zoom ya completo, ya están las 100 personas esperando aquí la conferencia de la doctora. En esta oportunidad vamos a estar con la doctora Penélope Almazar Mejía. Ella es oriunda de República Dominicana. También es residente del segundo año en la maestría del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y nos va a hablar sobre el protocolo UltraMed combinado con máscara facial. ¿Está por allí mi amiga Penélope? Sí, Doc. ¿Cómo estás, Penélope? ¿Cómo te va? Todo bien, Doc. Aquí vamos a comenzar entonces a hablar de otro temita totalmente diferente. Muy buenas tardes. Como había presentado el doctor, mi nombre es Penélope Almanzar Mejía y yo les voy a hablar sobre el protocolo UltraMed, que se refiere al alternado de expansión maxilar y lo que es el colapso maxilar combinado con una máscara facial en etapas de lo que es ortopedia. Entonces, para entender un poquito la base en que se creó este protocolo, primero tenemos que entender de dónde viene una expansión.
Entonces, para hablar de lo que es expansión, comúnmente entendemos expansión por la influencia de los aparatos que utilizamos o seleccionamos para un paciente. Sin embargo, el proceso va mucho más allá de lo que nosotros pensamos y tiene su origen en los cambios de crecimiento y desarrollo que ocurren en lo que es la base del cráneo y lo que es el maxilar. Uno de los mecanismos de crecimiento que tiene el maxilar es el crecimiento aposicional, que es un crecimiento en forma de V. Entonces, las estructuras óseas maxilares remodelan sus superficies externas e internas para entonces mantener el equilibrio de lo que es facial durante el crecimiento y desarrollo. Por esto va a haber lo que es una reabsorción y una aposición ósea. Y esto se produce en la superficie permitiendo lo que es un crecimiento transversal de los maxilares. Otro tipo de crecimiento que ocurre mucho en lo que es el maxilar es el crecimiento por desplazamiento secundario. Este tipo de crecimiento se dan por otros huesos en el mismo cráneo que le hacen la presión y adelantan el maxilar. Esto puede ser por un crecimiento cartilaginoso dado por el tabique nasal, también un crecimiento de las suturas como la sutura media palatina y las suturas retrofaciales. También tenemos un crecimiento visceral, que este se da tanto por el cerebro, los ojos y también por lo que es la cavidad nasal. Puede también haber lo que es un tipo de matriz funcional, que es lo que explicaba el doctor en el caso anterior, cuando hay una matriz funcional donde ya ahí se expresan lo que es la respiración, lo que es las vías aéreas, el espacio bucofaríngeo y que hacen lo que es el remodelado del maxilar. Entonces, cuando los procesos tanto del desplazamiento como la expansión primaria del maxilar no ocurre, entonces podemos hacer lo que son expansiones ortopédicas de los maxilares mediante lo que son o fuerzas tipo ortopédicas o ya mediante estímulos funcionales. Cuando decidimos entonces utilizar lo que son expansiones por estímulos funcionales, tenemos que tener en cuenta que esto pasa mucho en arcos dentarios comprimidos por algún tipo de hábito o por lo que es una bóveda palatina alta. Entonces, cuando decidimos utilizar estos expansores, son conocidos como fuerzas ortopédicas funcionales. Se valen de los estímulos capaces dados por lo que son los patrones musculares o los tonos musculares de lo que es el buccinador, el maxetero y también incluso del auricular. También podemos ver lo que es un remodelado óseo o cambios tisulares. Bajo estos principios, estos aparatos van a ayudar a lo que es el desarrollo del maxilar modificando lo que es el patrón muscular. También estos aparatos van a modificar y van a ayudar a lo que es hacer la respiración a nivel de la nariz en vez del oral. Y entonces, ¿qué pasa? Este estímulo da un remodelamiento en el descenso del paladar y al mismo tiempo la lengua conjunto con los dientes hacen una presión durante lo que es la corriente de aire, estimulando entonces así el mismo crecimiento y dando una expansión transversal del maxilar. Es muy importante reconocer estos aparatos y lo más importante de estos aparatos es que ellos vienen específicos, o sea, vienen con todas sus especificaciones y vienen con todos sus diseños. Pero no solamente dependen de ellos, también depende mucho del paciente y de que nosotros como ortodoncistas tenemos que corregir los hábitos para que estos aparatos tengan una mejor función. El otro tipo de expansión que podemos realizar son las expansiones por fuerzas ortopédicas. Estas son hechas por lo que hacen es la separación transversal de lo que son los maxilares o la disyunción de la sutura media palatina por medio de lo que son tornillos. Entonces, estos comúnmente es el método más utilizado por los ortodoncistas y de los más exitosos realmente del complejo nasomaxilar y las estructuras circundantes. Estos responden de manera totalmente dramática a las fuerzas y hacen la ruptura total. Entonces, se creó lo que es un protocolo que es expansión rápida, que estos aparatos están diseñados meramente para hacer lo que es la disyunción con haciendo activaciones en periodos cortos. Generalmente se hace una fuerza muy dramática y esa magnitud de fuerza lo que se espera es una apertura de un 70% de la sutura y un 30% de lo que son las recidivas y las inclinaciones dentales. Entonces, ¿cuándo decidimos hacer o no, cuándo utilizar estos tipos de aparatos? Las indicaciones son muy específicas.
Lo primero es un arco dentario superior comprimido relacionado con maloclusiones clase 3, como ven en la imagen, que es justamente de la paciente que voy a hablar después. Se ve el colapso del maxilar y se ve como la mandíbula va creciendo y se ve el anchamiento de esta. La mordida cruzada bilateral, si se dan cuenta, se ve justamente borde a borde en la parte posterior. Una mordida cruzada posterior con inclinación de los ejes axiales hacia palatino de los molares y premolares. Esto es muy importante, ya que la inclinación de los premolares y los molares cerca de lo que es la tabla ósea vestibular, lo que nos puede traer, si hacemos una expansión, es fenestraciones, dehiscencias o alguna reabsorción radicular de alguna de las piezas. Y un arco dentario superior comprimido relacionado con un hábito de respiración bucal y una bóveda palatina. Entre sus contraindicaciones, también es muy importante, ¿por qué? Porque no podemos hacer esto en pacientes dolicofaciales con un plano mandibular alto. Estos pacientes tienen un crecimiento en sentido de las agujas del reloj y cuando le ponemos un expansor, estos extruyen los primeros molares donde está agarrado el expansor y lo que hace es que nos van a abrir más la mordida y obviamente tampoco podemos utilizarlo en pacientes que presentan una mordida abierta. Pacientes con problemas esqueléticos severos que pudieran requerir cirugía ortognática. Normalmente los expansores se utilizan en pacientes con una clase esqueletal que no esté tan severa como tal. Y los molares y premolares, donde su eje axial están inclinados vestibularmente, como yo había mencionado anteriormente, porque no se deberían colocar los expansores. Entonces, normalmente el protocolo a seguir para un paciente con maloclusión clase 3 y hipoplasia maxilar siempre es el mismo. Una expansión rápida con Hans o Hayes, 2 activaciones por día, una en la mañana y otra en la tarde. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque se debe saber los milímetros justos de lo que es el tornillo, porque si no tenemos esos milímetros justos y hacemos una expansión, el tornillo se va a desalojar. Lo recomendable es que si, por ejemplo, tenemos un tornillo de 10 milímetros, lo multiplicamos por 4, nos va a dar 4 vueltas, nos va a dar 40 vueltas, y antes de llegar a las 40, en las 34 o 36, se les recomienda al padre o al paciente que no se le den más para evitar el desalojo. Después de la expansión viene lo que es la protracción maxilar con lo que es la máscara facial. Se utilizan elásticos de 14 onzas de 420 gramos de 12 a 14 horas de uso. Se utiliza la máscara facial en pacientes en crecimiento. Y lo último es la retención. ¿Para qué nos funciona la retención? Cuando pasamos de una fase ortopédica, normalmente pasamos a una aparatología fija y esto nos ayuda a controlar un poquito el problema transversal y al final de tratamiento se le debería colocar un aparato funcional al paciente para ir controlando lo que son hábitos y la musculatura. Entonces ya les voy a hablar realmente lo que es el protocolo ALRAMED, que es la alternar expansión rápida y colapso del maxilar. Esto fue creado en el 2005 por el doctor Eric Liu y él hizo este protocolo de una manera efectiva, él hizo este protocolo de una manera efectiva de una expansión sin ningún tipo de anclaje esquelético, solamente meramente la utilización de los aparatos, la ortopedia como tal. Entonces, ¿qué era el punto de este tipo de protocolo? Este era una mejor manera de hacer lo que era la expansión rápida convencional, haciéndola con tener más retención y evitar lo que era una sobreexpansión. Y se dio cuenta, este artículo fue basado en pacientes justamente con labio y paladar hendido y se dieron cuenta que hubo un mayor adelantamiento del punto A al utilizar este protocolo que solamente la expansión rápida convencional. Entonces, en su artículo, el doctor Liu esquematiza cómo funciona realmente la expansión rápida del maxilar y cómo funciona el ALRAMED. Primero, ante todo, tenemos que saber cuáles son las partes anatómicas que tienen que ver con la expansión. Primero tenemos lo que son las bases pterigoides, que conjunto con las tuberosidades van a crear lo que es un tipo de resistencia. También vamos a tener lo que es el punto A, que es la concavidad. Esta es la parte más profunda de la concavidad, por debajo de lo que es la espina nasal anterior. Y obviamente tendremos también la sutura media palatina. Luego de que hacemos la expansión, lo que vamos a observar es que va a haber una
reabsorción en las tuberosidades del maxilar, se va a crear el punto de resistencia, o sea, el centro de rotación va a ser la espina nasal posterior, la que acabo de marcar. ¿Qué van a hacer estas, en vez de desplazarse hacia adelante del punto A, se van a ir a desplazar posterior en el momento de la expansión y el punto A se va a quedar estable? Ya cuando terminamos lo que es la expansión rápida del maxilar, vamos a tener que las tuberosidades, las bases de lo que son las pterigoides y las tuberosidades van a crear una resistencia igual y en la espina nasal posterior se va a quedar cerrada y sellada y se va a crear su centro de rotación ahí, justamente en la expansión. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí va a haber un adelantamiento solo y cuando haya una reabsorción del maxilar y esta va a ser mínima. Entonces, por eso es que se dice que realmente la expansión rápida no hace totalmente el quiebre de la sutura. Entonces, ¿qué pasa con el protocolo Al-Ramec? El protocolo sí rompe totalmente la espina nasal posterior y rompe la sutura completa. Entonces, las tuberosidades del maxilar, en vez de tener una reabsorción maxilar, se van a ir hacia adelante conjunto con las tuberosidades conjunto con las pterigoides y se va a ver un mayor adelantamiento del punto A sin necesidad de reabsorción maxilar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se van a hacer 28 milímetros de expansión, 7 milímetros la primera semana, una activación, 1 milímetro por activación, o sea, por día. Y después en la segunda semana también se va a desactivar, pero 7 milímetros, ahí es que se va a cumplir lo que es el colapso. Entonces, esto lo vamos a cumplir de una semana sí, una semana no, hasta que se complete en la 9ª semana, se completa totalmente el ciclo y se comienza a ferulizar para dejar el aparato inactivo. Entonces, de aquí lo que pasamos es a la protracción con la máscara facial. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto se va a colocar y debería dejarse por lo menos de 3 a 6 meses. ¿Para qué? Para ayudar a lo que es que haga un movimiento ortopédico correcto y haga un efecto, habrá un efecto esquelético. Entonces, ¿qué es una máscara facial? Este es un aparato extraoral que estimula y orienta lo que es el crecimiento de lo que es el maxilar hacia adelante. Y al aplicar una fuerza ortopédica muy pesada, esto ayuda, también lo que hace es que mantiene o contiene recíprocamente al mismo tiempo a la mandíbula. Las fuerzas de lo que es la máscara facial van dirigidas desde posterior hasta anterior para tratar de afectar lo que es el tercio medio y poder adelantarlo, y también afecta lo que son las suturas circunmaxilares. Al utilizar esta fuerza, entonces lo que hace es que el maxilar simplemente se adelante mientras la mandíbula se contiene o se redirige. Esto va a producir cambios esqueletales, maxilares y mandibulares en pacientes en crecimiento y desarrollo. ¿Por qué en esta etapa? Porque en esta etapa uno lo que espera son efectos esqueléticos y no efectos dentoalveolares. La que normalmente utilizamos en la universidad es la modificada de Petit, que fue hecha por el doctor Petit, y esta tiene un apoyo de frente, su vástago y su aditamento transversal ajustable, que es donde se van a agarrar los elásticos de 420 gramos por cada lado, y también su apoyo del mentón. Esto va totalmente por fuera y se usa de 12 a 14 horas, como había explicado anteriormente. Entonces, el propósito de este método total era aumentar la eficiencia de la aparatología con la cooperación del paciente para solo ser utilizada en un periodo corto de tiempo, reduciendo los efectos dentoalveolares y obtener un mayor cambio esqueletal. Entonces, hay varios artículos que nos comparan realmente si el protocolo Al-Ramec y lo que es la expansión rápida del maxilar tienen alguna diferencia. Y sí se ha visto varias diferencias como tal de lo que es la expansión. Al utilizar el protocolo, el punto era de evitar la sobreexpansión y los efectos que nos causarían a nivel esquelético. Entonces se hizo la siguiente comparación, se vio que se hizo la expansión y se ve que hay una mejora en el punto A. Entonces, la comparación fue que se reportó que la cantidad de movimiento del punto A en la expansión con Al-Ramec es mucho mayor que lo que es con la expansión convencional rápida. También tenemos lo que es la relación entre el cambio esqueletal y lo que es Al-Ramec. Nos dimos cuenta
que utilizando este protocolo, al final de los estudios, se vio que había una rotación en sentido horario de lo que era el maxilar de 0.8 grados. También se vio notar que hubo un adelantamiento del punto A de alrededor 2 milímetros, aunque hay varios estudios que dicen que puede haberse dado más. Y también tendremos que los incisivos inferiores se retruyeron, mientras que los incisivos maxilares se mantuvieron en su posición. Entonces, tenemos también la influencia del RAMEC y las vías aéreas. Todos sabemos que hay una influencia y han habido varios estudios que han dicho que la expansión rápida del maxilar ayuda a lo que son las vías aéreas altas. Entonces, decía que informaron que el punto A se mueve hacia adelante y que la vía aérea superior y el ancho nasal tienden a aumentar. Entonces, de los diferentes protocolos son similares y también se dieron cuenta que se concluyó que en todos los estudios el aumento en el volumen nasal y en lo que era el volumen nasofaringeo fue similar en ambos grupos. Entonces sí, aunque sea en el RAMEC o en la expansión rápida del maxilar, son muy buenos porque nos ayudan a expandir lo que es las vías aéreas y también nos podrían ayudar para después comenzar a hacer lo que son las correcciones de hábitos. Entonces aquí yo les traigo un casito BOR. El nombre de la paciente es Sofía Cruz Estrada, de sexo femenino, edad 10 años y 6 meses. La instructora a cargo es la doctora Andrea Ramos, los residentes responsables fue la doctora Evelyn Cedillo Orellana, que fueron por 10 meses, y mi persona por 8 meses. Entonces, en el análisis facial, Sofía era una paciente notablemente dólico-facial, con sus quintos proporcionales y con su línea media superior coincidente con la línea media facial. En sus fotos de perfil podemos ver que en su línea estética de Ricketts el labio superior se encontraba retruido y el labio inferior se encontraba protruido. Y al ver que se nota bastante, su tercio inferior estaba aumentado con respecto a lo que era el tercio medio. Entonces, al irnos al análisis intraoral, podemos ver que la línea media superior se encontraba coincidente, mientras que la línea media inferior se encontraba desviada 2 milímetros a la derecha. Eso también tiene mucho que ver porque si vemos en la fotografía intraoral derecha, podemos observar que la paciente tenía un cruce de lo que era el lateral y el canino deciduo. También podemos ver la mordida borde a borde y un overjet disminuido y un overbite igual. Y en sus relaciones molares la paciente todavía estaba en lo que era una dentición mixta. Ya cuando vemos sus fotos oclusales superiores e inferiores podemos ver más notable lo que eran los colapsos, tanto del maxilar como la mandíbula. Es obviamente normal que si el maxilar se encontraba colapsado, la mandíbula también tiende a colapsarse igual. Y sus formas de arco en superior se encontraba oval y en inferior se encontraba cuadrada por la misma razón. En sus laterales de cráneo, solamente para que tengan presente que realmente ella en todos sus análisis sí dio una paciente de clase 3 porque vemos el adelantamiento mandibular y vemos realmente que en toda su forma ella tenía un colapso y una deficiencia en lo que era el maxilar. Sus panos teníamos 35 dientes presentes, con la presencia de varios deciduos, como lo que era el canino y los dos molares, los segundos molares inferiores. Y tenía presentes en formación los terceros molares y los segundos premolares inferiores. Ya para sus imágenes con BIM, ahí podemos corroborar lo que vimos en la lateral de cráneo, que era el colapso del maxilar, podemos ver la clase 3 esqueletal bien evidente y podemos ver el colapso maxilar. En su tratamiento, ella se dividió en 2 fases. ¿Por qué? Porque Sofía tenía 10 años y necesitaba un tratamiento ortopédico. La primera fase, que fue corroborada con lo que era el alternado de expansión rápida y el colapso del maxilar con el protocolo Al-Ramec, la protracción del maxilar y el uso del 4x2. ¿En qué consiste un 4x2? En la colocación de 4 brackets en anterior, o sea, en los 4 dientes de adelante, y colocación de tubos o brackets para algunos en los molares. ¿Para qué? Para comenzar a utilizar lo que era la aparatología fija desde inicios de tratamiento y comenzar el descruce de la mordida. Y después pasamos a una guía de erupción. Las guías de erupción se refiere a lo que es las extracciones de dientes temporales para comenzar la erupción natural de lo que son los dientes permanentes.
La segunda fase fue la ortodóntica, que se llevó a cabo por una alineación y una nivelación, que es la primera etapa del tratamiento ortodóntico, que se basa en lo que es liberar todo apiñamiento en la arcada. El stripping, que es el desgaste selectivo para disminuir lo que son la masa dental. El detallado, que es la última fase de tratamiento, que es la utilización ya de arcos pesados para poder expresar los movimientos de y conseguir el paralelismo radical. Ya para finalizar, se utilizó lo que se le hace la fase de retención, que es la contención, donde utilizamos aparatos para mantener la posición final que conseguimos después de la ortodoncia. Entonces tenemos aquí sus fotos de frente, donde realmente Sofía se mantiene una paciente dólico-facial de inicio a fin, con su simétrica, una paciente con sus quintos proporcionales de inicio-progreso final. En sus fotos de sonrisa podemos ver que su línea media superior siempre se mantuvo coincidente de inicio a fin. En sus fotos de perfil, donde utilizamos la línea estética de Ricketts, podemos ver que el labio superior al final de tratamiento estaba retruido y se mantiene protruido. Tenemos un morph de perfil para que veamos cómo ha mejorado su perfil, donde se consiguió más recto. Obviamente el crecimiento de la paciente ayudó bastante y podemos ver un perfil más armonioso. Sus laterales de cráneo, donde la paciente realmente, cuando vimos sus criterios esqueléticos, una paciente totalmente clase 3, pero al final de tratamiento, por el protocolo, sí hubo un adelantamiento del punto A. Sus panorámicas, donde a final de tratamiento ya termina con sus 32 dientes presentes y con terceros molares en formación, y podemos observar el buen paralelismo radicular y que no hubo ningún tipo de reabsorción radicular después de la expansión. Sus fotos de frente, inicio, progreso final, donde podemos ver las expansiones y donde su línea media, la línea media inferior que estuvo desviada al principio del tratamiento, termina coincidente al final del tratamiento. Un morph de frente, donde podemos corroborar ya la expansión, el descruce de la mordida y cómo finaliza con todo coincidente y sus 32 dientes presentes. Fotos laterales derecha, inicio, progreso final, donde podemos también ver que como teníamos cruzado al inicio de tratamiento el lateral y el canino deciduo, a final de tratamiento conseguimos lo que era la clase 1 canina y la clase 3 molar. Perdón, molar. Corrígeme este ganchito que tienes abajo para el uso de elástico clase 3 combinado con el uso de la máscara facial, ¿correcto? Allí tenías correctamente, doctor. ¿Agarrada con un arco lingual o simplemente la banda con un brazo para los elásticos clase 3? No, también tenía un arco lingual y ese se utilizó, por ejemplo, los elásticos como manera de contención. Como habíamos dicho, también necesitamos una retención para que no se nos vuelva a cruzar la paciente. Entonces, para que la gente nos entienda, este brazo de alambre que tenemos aquí es para usar elásticos para el extraoral, que es la máscara facial, y este bracito que tenemos acá es para usar elásticos clase 3 intraorales, desde el ganchito intraoral hasta el hook o bastaguito que tenemos aquí en la parte del molar superior. De esa manera, cuando el paciente no usa la máscara, igualmente tiene una fuerza de vector clase 3 con los elásticos. Exactamente. Continúa. Un morph donde podemos ver también lo de los ganchos, podemos observar el descruce y podemos lograr ver la clase 1 canina y molar. Unas fotos de izquierda, inicio, progreso, final, también igual. Ya podemos ver la clase 1 con el canino permanente. Sus fotos oclusales superiores, inicio, progreso, final, porque al principio se veía totalmente colapsado el arco, se ve un paladar alto y ya a final de tratamiento ya se ve con más expansión y se ve más armonioso como tal. Sus fotos inferiores oclusales de inicio, progreso, final, ahí está el arco lingual que estaba agarrado lingualmente y en lo que era en vestibular se veían los ganchitos para lo que era el uso de los elásticos clase 3. También se ve bastante amplio lo que era la cavidad, lo que era la mandíbula. Esto ayudó mucho, la expansión ayudó mucho, además de que la paciente pasó por lo que fue un tratamiento ortodóntico. Y el arco tenía una doble función, porque acuérdate que empezaste con los molares temporales. Esos molares temporales se le hizo la guía de erupción. Dejaste libre de Nance, tenemos algo de espacio aquí
aprovechando el anclaje del arco lingual, pudiste muy fácilmente recorrer los dientes hacia atrás y retroclinar y llevar un poco hacia atrás los dientes. Aunado a eso, pues el elástico clase 3 también te genera cierta fuerza. Aunque esté anclado el molar con el arco lingual, pues mantiene y puedes manejar mejor el espacio. Continúa. Aquí tenemos los retenedores termoformados. Normalmente en la universidad, cuando terminamos un paciente, el mismo día se le dejan estos retenedores como temporales y le dejamos a la paciente un circunferencial tanto superior como inferior, porque la paciente también se encontraba en crecimiento y no se le podían dejar ningún tipo de aparato, retenedores fijos como tal. Ya para este mes, la paciente se le va a comenzar a dar lo que son la utilización de un MyoVerse i3 para comenzar lo que es el estímulo funcional, porque como dije anteriormente, estos pacientes, como es una paciente en crecimiento, se necesita trabajar a nivel funcional. Sus fotos de frente, de sonrisa, inicio, progreso, final. Y muchas gracias. Wow, te felicito, de verdad que muy bonito tu caso, muy bien manejado, muy interesante. Muchas de las personas que nos siguen y que nos están escuchando pueden pensar que ustedes son expositores profesionales y que tienen mucha cancha, y realmente ellos son estudiantes del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y realmente llama mucho la atención la seguridad. Te felicito porque lo hiciste con mucha seguridad, con mucho aplomo, con mucho estudio, al igual que tu compañero y al igual que todos los muchachos que han presentado los webinars en estos días, pues realmente nos hacen sentir muy orgullosos de cómo se han ido formando y cómo han evolucionado. Para no perder más tiempo y poder pues aprovechar el domingo, pues igualmente a la doctora Penélope le invitamos a que deje sus redes sociales para que puedan hacerle preguntas. Los invito a ti y a Néstor a que escriban en el live de Instagram sus redes sociales para que las personas que están a través de Instagram también les puedan hacer preguntas. Y pues vamos a invitar a la doctora Claudia a que nos comparta su pantalla para entrar de una vez en tema. Acabamos ya de finalizar la conferencia de la doctora Penélope. Más temprano tuvimos la conferencia del doctor Néstor Quintanilla, ambos residentes del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Vamos a culminar también con un caso muy bonito del cual he sido testigo, de un caso de mordida abierta. Las mordidas abiertas para mí son uno de los retos más grandes en la ortodoncia. Evidentemente hay veces donde las podemos manejar ortodónticamente y son maravillosas, pero también hay veces donde tenemos que anclarnos la parte quirúrgica, y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar del manejo de mordida abierta esquelética por la doctora Claudia Robleto, que también es de Nicaragua, ¿cierto, Claudia? Si me equivoco, me linchan. No se preocupe. Aquí está la doctora Claudia Robleto, igualmente es residente del segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Ya está también por culminar y pues es todo tuyo el escenario, Claudia. Ok, Doc, muchas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Espero que todos los temas que estamos abordando sean de mucha utilidad y aporten algo a sus prácticas. Les voy a hablar sobre el manejo de mordida abierta esquelética, pero antes de introducirnos un poquito más en el tema, tenemos que estar muy claros qué es una mordida abierta. Según el doctor Carabelli, la mordida abierta es un tipo de maloclusión que se caracteriza por una discrepancia en la relación vertical del maxilar y la mandíbula, identificada por una falta de contacto entre los segmentos opuestos, en los que uno o más dientes, ya sea maxilar o mandibular, no alcanzan el plano de oclusión. Otros autores hacen referencia a la mordida abierta simplemente a la disminución de la sobremordida vertical. Tenemos muchos factores que nos pueden ocasionar una mordida abierta, una mordida abierta. Dentro de ellos tenemos la variación de la erupción dental, que esto puede ser transitorio, poco crecimiento alveolar, una desproporción en el crecimiento muscular y una función neuromuscular aberrante, síndromes o enfermedades congénitas, hábitos y el patrón de crecimiento de los pacientes, sobre todo la hiperdivergencia. La mordida abierta puede causar mucha controversia o mucho impacto en la parte estética, pero a pesar de todo esto también tiene otras consecuencias, como es en el aspecto funcional, en la masticación y de la manera fonética.
La clasificación según la zona donde se encuentra o la zona afectada se puede clasificar en tres. En mordida abierta anterior, que está caracterizada por la falta de contacto en el segmento anterior, es decir, de canino a canino. Una mordida abierta posterior, que está caracterizada por una falta de oclusión en los segmentos laterales, donde esto puede ser porque los segmentos laterales están en infraoclusión o infraerupción. Y una mordida abierta completa que afecta tanto el sector anterior como el sector posterior y tiene una característica muy especial y es de que solo tenemos un punto de contacto al nivel del último molar. La Escuela Británica agregó también una nueva clasificación que es según su... Bueno, se clasifica en mordida abierta falsa cuando esto tiene un factor local y solo afecta el sistema dentoalveolar, y una mordida abierta verdadera cuando va siguiendo un patrón esqueletal. Para establecer un correcto diagnóstico y poder predecir el caso, se debe de decidir si estamos frente a una mordida abierta verdadera, esquelética o una mordida abierta falsa dentoalveolar. Y esto solo lo vamos a lograr con un exhaustivo estudio radiográfico, fotográfico y modelos. Algunas características que podemos encontrar en la cefalometría sobre una mordida abierta verdadera o esquelética es un plano palatal inclinado, una longitud mandibular aumentada, la dirección de crecimiento hiperdivergente, la microgenia, que es el poco desarrollo de la sínfisis mandibular, o bien poco mentón, una altura facial anteroinferior aumentada, una base de cráneo posterior disminuida y un ángulo mentocervical obtuso. Una vez que sabemos que estamos frente a una mordida abierta esquelética, pues nuestro tratamiento ortodóntico tendría que estar acompañado de cirugía ortognática. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad a largo plazo, para garantizar mejores resultados y sobre todo para garantizar resultados funcionales. Pasamos a diseñar nuestro plan de tratamiento. Nuestro plan de tratamiento va a consistir en tres fases. La primera fase sería una ortodoncia prequirúrgica. La segunda fase sería ya el procedimiento quirúrgico en sí, una fase quirúrgica. Y la tercera fase sería la ortodoncia postquirúrgica. ¿Qué hacemos en la fase prequirúrgica? Comúnmente esta es una fase llamada como la fase de descompensación. Cuando hay una discrepancia esquelética, los dientes se compensan de forma natural para poder conseguir una oclusión funcional, digámoslo así, o lo más funcional posible. El objetivo de esta fase es eliminar todas esas compensaciones para poder revelar el verdadero alcance de la deformidad. Es decir, vamos a regresar a los dientes a su posición ideal, donde en realidad deberían de estar. En esta fase es un poco muy complicada porque se altera tanto la maloclusión, es decir, que se va a volver más severa, como también el aspecto físico del paciente. Entonces, esto viene a crear cierta inconformidad, digámoslo así, pero es una fase necesaria para que el cirujano, a la hora de hacer los movimientos de la base ósea, pueda hacer estos movimientos con libertad y hacer una corrección del 100% de la maloclusión. La descompensación se puede lograr de dos formas en el caso de las mordidas abiertas. Una de las formas es manejando una descompensación biplano o también llamada segmentaria, que es como la que les presento en la imagen de la inferior izquierda, que si logran ver hay una pérdida de continuidad del arco principal distal del canino superior. Esta descompensación está indicada solamente cuando la impactación o el descenso maxilar va a ser de una manera diferencial. Una vez que nosotros mandamos a este paciente al cirujano, tenemos que tener un arco continuo. Obviamente este arco va a tener un doblez de compensación distal del canino. Vamos a manejar la alineación y la nivelación con los dos planos individuales. Es decir, se va a manejar una secuencia de arco en el plano anterior, que iría de canino a canino, y una secuencia de arco en los planos posteriores, bilateral.
Otra manera de realizar la descompensación es la descompensación monoplano, donde de inicio de la alineación hasta el final de la nivelación se mantiene un arco continuo que va desde el segundo molar de un lado al segundo molar del lado opuesto. Esta es como la compensación más común. Para que tengamos éxito durante esta etapa del tratamiento, pues se tiene que realizar descompensación en los 3 planos del espacio: transversal, sagital y también vertical. Algo muy importante durante esta etapa del tratamiento es la toma progresiva consecutiva más bien, de modelos de trabajo o modelos prequirúrgicos. ¿Por qué? Porque todo paciente que tiene una maloclusión esquelética obviamente tiene una posición inadecuada de su base ósea, ya sea el maxilar, la mandíbula o ambos. Entonces no podemos tener una percepción exacta de los movimientos ortodónticos que vamos a realizar. La única manera de lograr esto es teniendo modelos de trabajo para tomar decisiones sobre ya sean movimientos de intrusión, extrusión, inclinación, corrección de torques, entre otros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, hay que tomar una impresión con el material que el ortodoncista prefiera, con el material de su agrado. Y tenemos que asegurarnos que las caras oclusales queden correctamente registradas en esta impresión. ¿Por qué? Porque si hay alguna interferencia, vamos a registrar una falsa posición oclusal. Luego de esto pasamos al vaciado, obtenemos el modelo de yeso. En este modelo lo primero que vamos a hacer es enumerar las piezas dentales con su nomenclatura correspondiente, al igual de marcar las líneas medias dentales, tanto la superior como la inferior. También hay que marcar las guías caninas, la guía 1 canina bilateral. En el momento de registrar las clases molares, esto tiene que estar muy a mano del diagnóstico que hayamos hecho y el plan de tratamiento. ¿Por qué? Porque si para lograr una descompensación al paciente se le tuvo que realizar alguna extracción, probablemente la clase molar que vayamos a obtener es una clase 2 funcional. Entonces debemos de llevar estos modelos a una oclusión donde obtengamos una clase 2 funcional. De lo contrario, vamos a posicionarlo o a llevarlos a relación entre la arcada, clase 1 molar y clase 1 canina. Obviamente, la coincidencia de las líneas medias. Una vez que con toda esta secuencia de modelos prequirúrgicos, el ortodoncista y el cirujano maxilofacial tomen la decisión de que tiene una relación entre arcos, una oclusión estable, una oclusión funcional, se acerca a la siguiente etapa. Esta etapa pues, es el procedimiento quirúrgico propiamente dicho. Pero antes debemos de hacer la colocación de vástagos quirúrgicos. ¿Qué son los vástagos quirúrgicos? Los vástagos quirúrgicos son pines que pueden ser corto o largo, que se van a crimpar o a puntear entre los espacios interproximales, a partir del espacio interproximal del segundo con el primer molar. Entonces, estos se van a ir crimpando, pueden ser crimpados y punteados. Esto también depende del criterio del ortodoncista y del cirujano maxilofacial. Si nosotros aseguramos que con el simple hecho de crimparlo están fijos y no hay margen de movimiento, entonces pueden quedar nada más crimpados. Una vez que se crimparon todos los vástagos superiores y los inferiores, pasamos a la ferulización. La ferulización se realiza con ligadura 0.012 de acero para garantizar, como les dije anteriormente, pues la estabilidad de toda la aparatología fija y para evitar cualquier accidente durante el procedimiento quirúrgico. Otra de las funciones importantes de los vástagos quirúrgicos es que aparte de servirle al cirujano para la fijación entre los maxilares, pues también van a servir para el uso de elásticos postquirúrgicos. Si logran apreciar en la fotografía, en dos vástagos largos de las líneas medias, tiene unas pelotitas azules. Estos actúan como unos identificadores de línea media. La segunda fase es la fase quirúrgica, donde entra
el cirujano maxilofacial. Hay muchas alternativas para poder corregir una mordida abierta. Dentro de ellas está la LeFort 1, la LeFort 1 segmentada, que acá es cuando se manejan la descompensación biplano, una osteotomía sagital de rama mandibular bilateral, osteotomía mandibular de rama en la invertida, y la genioplastía, que es la cirugía del mentón. Una vez que el paciente pasó por su fase de recuperación quirúrgica, donde el cirujano esté monitoreando la integración ósea, el paciente que aproximadamente es de 2 meses a 3 meses, de 2 meses y medio a 3 meses, el paciente vuelve a la consulta ortodóntica para llevar su última fase, que es una fase de ortodoncia postquirúrgica. Básicamente esta fase va a tener 3 objetivos. El primer objetivo es el detallado. Arreglar cualquier cosita, cualquier detalle que no nos haya gustado o que haya quedado pendiente desde la planificación prequirúrgica. Luego, diseñar la retención. En esta fase es cuando empezamos a ver, según la evolución del caso, qué tipo de retención se va a mandar para poder mantener estabilidad tanto dental como de los procedimientos quirúrgicos. Y también es el momento adecuado para enviar a los pacientes a que se realicen cualquier procedimiento estético, ya sean restauraciones, rehabilitaciones o gingivoplastías. Como un punto muy importante en la fase postquirúrgica, pues es revisar el vector de fuerzas que se está utilizando en el elástico, ya que tenemos que aprovechar estos meses cuando el paciente vuelve a la consulta ortodóntica, porque los dientes se mueven mucho más rápido, ya que las incisiones quirúrgicas nos van a servir como un fenómeno de aceleración del movimiento. Entonces, los elásticos en este momento, aparte de ayudarnos a mejorar y a consolidar las clases caninas, las clases premolares y las clases molares, también nos van a ayudar a mantener la estabilidad y a mejorar el detallado. Ahora, a propósito de lo que les comenté anteriormente, les quiero mostrar un caso clínico donde el nombre de la paciente tiene iniciales KCC, es de sexo femenino, edad 11 años, 6 meses. Los instructores a cargo del caso fue el doctor Javier Herrera, el doctor Jordán Sol, y con la colaboración del cirujano maxilofacial del Hospital Siglo XXI en la Ciudad de México. Los residentes responsables fue el doctor Oscar Muñoz, el doctor Brian Liriano, el doctor Daniel Yusta y mi persona. El motivo de consulta, la mamá de la paciente refiere, me mandaron del hospital, es una paciente clase 2 esqueletal, hiperdivergente, clase 3 molar bilateral, con dentición mixta tardía, desviación de líneas medias, mordida abierta esquelética, microgenia y síndrome de Bedwick-Wiedemann. Los hábitos refiere respiración bucal y es de inicio actual. En el tratamiento consistió en 3 fases, una fase prequirúrgica, donde se dio el manejo del espacio, ya que la paciente llegaba en dentición mixta todavía. Se llevó a cabo la alineación, la nivelación, el ajuste oclusal, obtener el tripodismo y la descompensación dental. La fase quirúrgica, a la paciente se le realizó una LeFort 1, una osteotomía sagital de rama bilateral y una mentoplastía de avance mandibular, de avance de mentón, perdón. En la fase postquirúrgica, pues, fue el detallado. En la aparatología, la paciente usó un expansor tipo Haas con una rejilla lingual en superior, un arco lingual en inferior como anclaje para poder aprovechar el espacio de deriva. Se utilizaron brackets prescripción Rod 22 por 28, bandas en 6 y en 7, superior e inferior, con sus respectivos tubos punteables. Vástagos cortos, crimpables y punteables. Al análisis facial podemos observar que la paciente es una paciente con quintos proporcionales entre sí, es una paciente asimétrica debido como característica de su síndrome. Una paciente dólico-facial según el análisis de Ricketts con línea media dental superior desviada con respecto a su línea media facial. En su fotografía de perfil podemos observar su perfil labial según la línea estética de Ricketts
del labio superior está más 1 milímetro y el labio inferior está en 0. Esto tomado de la radiografía lateral de cráneo. La paciente inicia con un tercio inferior aumentado, mucho más mayor con respecto a su tercio medio. Podemos observar su radiografía lateral de cráneo, donde vemos la hiperdivergencia, la inclinación de los planos oclusales y la mordida abierta. Algunos trazos cefalométricos que nos ayudaron al diagnóstico. En su análisis intraoral, en su fotografía de frente, vemos la línea media inferior desviada 1 milímetro a la izquierda con respecto a su línea media dental superior. También podemos ver la mordida abierta, un overbite de menos 11 milímetros. En las fotografías laterales vemos un overjet de 2 milímetros y la relación molar clase 3 bilateral y clase 3 canina bilateral. En sus fotografías oclusales vemos la presencia de los dientes temporales. Hay un molar temporal en superior, hay un molar temporal en inferior del lado derecho y dos del lado izquierdo. Tiene forma de arco oval, sin embargo es una forma irregular. Al análisis de espacio, en superior tenemos una falta de espacio de 1.8 milímetros y en inferior tenemos espacio de 0.9 milímetros. La discrepancia o la forma irregular que pueden observar en la fotografía oclusal superior, en el paladar anterior o en la zona de las arrugas palatinas, es debido a una palatoplastía que la paciente fue sometida a los 9 meses, ya que ella tenía paladar hendido y macroglosia como característica del síndrome. En sus modelos de estudio podemos corroborar su overjet de 2 milímetros y su overbite de menos 11 milímetros y sus clases 3 canina bilateral y clases 3 molares bilateral. En su radiografía panorámica tenemos 35 dientes presentes con terceros molares en formación, donde hay 3 para ser retirado y permitir la erupción de los premolares permanentes. Ahora les voy a mostrar una secuencia. Clau, dígame. Clau, pásame la panorámica anterior, la anterior. La panorámica. Ya solo ver esa panorámica nosotros nos podemos aterrar un poco porque estamos viendo solamente el contacto, básicamente a nivel molar y toda la abertura de la mordida. Ya nada más viendo esta panorámica nosotros sabemos que nos estamos enfrentando a una mordida abierta súper severa, combinado obviamente con todos sus factores que letal, pero fíjate que se ve claramente los dos puntos. Evidentemente no es la radiografía como para valorar o evidenciar este problema, pero para los que sabemos un poquito y los que estamos en el día a día en esto de la ortodoncia, ver esta radiografía panorámica es aterrador. Continúa. Sí, doctor. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar una secuencia de fotografías de comparación inicio con algunos progresos. Esta es su fotografía de frente, inicio, progreso 1, progreso 2 y progreso 3, donde podemos ver que es una paciente que se mantiene asimétrica de inicio a fin, donde en el progreso 2, que es la foto inferior izquierda, ya presenta una incompetencia labial aún marcada, esto gracias a la descompensación, pues lamentablemente es una de las desventajas. Es una paciente con quintos proporcionales entre sí desde que inició el tratamiento. Una foto de sonrisa, donde podemos apreciar la mordida abierta completa. Como mencionó el doctor, solo había un contacto en los molares. En inicio había un contacto en molares permanentes y en los molares temporales. Una vez que se retiraron los molares temporales, pues solo quedó el contacto en el primer molar permanente, que se mantuvo hasta que la paciente se le realizó la cirugía ortognática. Su línea media dental se corrigió para el progreso 1, volviéndose coincidente con su línea facial. Su fotografía de perfil
podemos apreciar cómo la hiperdivergencia mejoró un poco, ya la competencia labial también fue mucho mejor y su perfil labial se volvió más armónico. En la comparación de su fotografía, de sus radiografías lateral de cráneo, podemos corroborar lo de la hiperdivergencia, es decir, la dirección de su crecimiento, cómo la incompetencia labial sí se volvió más severa para el progreso 2 y la inclinación de sus planos oclusales. Ya en la radiografía del progreso 3 ya se puede apreciar el avance del mentón, su cirugía del EFOR 1 y la sagital de rama con su material de osteosíntesis. En sus radiografías panorámicas, en inicio, como les mencioné anteriormente, tenía 35 dientes presentes con terceros molares en formación y 3 piezas temporales. Ya para el progreso 1 ya había una erupción completa de todas sus piezas permanentes, sin embargo seguía con los terceros molares en formación. Para el progreso 2 ya tenía aparatología fija en superior e inferior, se puede apreciar el único contacto que había a nivel de los molares y terceros molares en formación. La radiografía del progreso 3, la última radiografía, ya se puede ver las placas y los tornillos que se colocaron para la fijación durante su cirugía ortognática, el avance del mentón y la aparatología fija completa y la ausencia de los terceros molares, los cuales se extrajeron durante la cirugía ortognática. Su fotografía de frente, inicio, progreso 1, progreso 2 y progreso 3, podemos ver que ella inicia con las líneas medias dentales desviadas y las mantiene hasta el progreso 3. Para el progreso 2, para el progreso 1, todavía tenía la trampa lingual y con su expansor tipo Haas y un arco lingual en inferior. Ya para el progreso 2 ya se le había colocado aparatología fija en superior e inferior. Ya la mordida abierta había aumentado 4 milímetros aproximadamente en comparación a la mordida abierta de inicio, debido a la descompensación. La fotito que nos mostraste con vástagos es de esta paciente, ¿correcto? Sí, doctor. Los modelos y la foto de vástagos era de nuestra paciente. Perfecto. ¿Me puedes mostrar otra vez esos modelitos que tenías, que nos mostraste en esa foto tan bonita de modelos de estudio y cuando tenía los elásticos? Yo les voy a comentar, este es un caso que la doctora Claudia nos va a presentar en primicia en sus board finales. Ella tiene su presentación de board finales en julio. ¿Qué fecha, Claudia? 31 de julio, doctor. Bien, ponme los modelitos, fíjense qué bonito engranaje, esto es el trabajo realmente que tiene que hacer el ortodoncista, coordinar los dientes de una manera individual o coordinar individualmente las arcadas para que cuando nosotros hagamos la cirugía de modelos pueda haber un contacto o un tripodismo que son dos contactos posteriores uno anterior en toda la extensión. Fíjense cómo esos modelos, si nosotros los vemos así, parece de un paciente clase 1, digámoslo así, que no tiene mayor discrepancia. Ese fue el trabajo individual que la doctora hizo con las arcadas. Ponme la foto de los vástagos. Aquí es cuando el paciente va a entrar a cirugía. Esto es lo que se ve realmente. Ella trabajó individualmente la arcada superior, trabajó individualmente la arcada inferior, y aquí es cuando se lo están mandando al cirujano, ya con sus arcos rectangulares, con sus vástagos de línea media, marcados con una resina pintada color azul por el tema de la sangre al momento de la cirugía. Y ponme las fotitos de los elásticos. Y aquí pues la doctora está detallando ya su paciente posterior a que llegó de la cirugía y a que nos permitieron todo lo de los elásticos. Aquí todavía no le habíamos realizado la gingivoplastía. Muéstrame la de la gingivoplastía. Fíjense cómo tiene elásticos anteriores y posteriores. Esta es nuestra pacientita en una etapa más avanzada, ya la tenemos prácticamente lista. Estamos ajustándole unos detallitos y pues los invitamos a que ya en julio, ¿qué fecha, perdón, otra vez? 31 de julio. Bueno, eres de las últimas. El 31 de julio, pues la primicia va a ser de la doctora, evidentemente mostrar ese resultado final, sin brackets, pero pues hemos disfrutado enormemente pues este proceso, este progreso y toda la información que nos brindó. Vamos a seguir viendo ya las últimas fotitos que nos tenías por allí para mostrarnos.
Excelente. Allí estábamos. Sí, entonces ahora les voy a mostrar un morph del inicio y los progresos de vista de frente, donde podemos observar un poco de la secuencia del tratamiento, como para el progreso 2, cuando se le colocó la aparatología para la alineación y la nivelación, la mordida se abre un poco más y como después de la cirugía ortognática logramos un cierre completo de la mordida. Como mencionó el doctor, esta última fotografía es cuando nosotros recibimos nuevamente a la paciente. Luego les voy a mostrar cómo ha cambiado desde este momento a cómo la tenemos ahora. En su fotografía lateral derecha podemos observar la presencia de en inicio, la presencia de una pieza temporal, la cual ya no está para el progreso 1, en proceso de erupción de sus premolares permanentes. En el progreso 2 podemos confirmar que solo hay el contacto de los molares. Es una mordida abierta completa que afecta el sector anterior y posterior. Y para el progreso 3 ya se le realizó la cirugía ortognática. A pesar de eso, la paciente nos llegó con una clase 3 canina y una clase 3 molar del lado derecho. Del lado izquierdo, en inicio, tenía presente 2 piezas temporales. Igualmente ya no están para el progreso 1, ya están sus premolares permanentes. Para el progreso 2 ya tiene las brackets de segundo molar a segundo molar para iniciar la descompensación. Y después de la cirugía nos llegó en una perfecta clase 1 molar, clase 1 premolar y clase 1 canina del lado izquierdo. A pesar de eso, sí teníamos un poco comprometido el overjet y el overbite. Les muestro un morph lateral, que es la secuencia del tratamiento desde el inicio hasta la fotografía postquirúrgica. En sus fotografías oclusales, ella empezó con una arcada superior oval, con una forma irregular. Estaba en proceso de erupción el canino todavía y uno de los premolares. Ya para el progreso 1 se le colocó un expansor tipo Haas con su trampa, su rejilla lingual. Y gracias a la expansión, pues logramos tener una forma de arco mucho más bonita y más regular. En las fotografías oclusal inferior, nuestra paciente tenía macroglosia, entonces también fue sometida a una glosectomía a los 9 meses. Esa es la cicatriz que se ve en la parte media de la lengua. Tenía 3 piezas dentales temporales inferior, las cuales ya no están para el progreso 1. Se le colocó un arco lingual para poder aprovechar el espacio de deriva con la exfoliación de los temporales y poder usar ese espacio para alinear y nivelar. En la fotografía de progreso 2 ya tiene aparatología fija de segundo molar a segundo molar y ya estaba la alineación y la nivelación casi completa. Estas son algunas fotografías del procedimiento quirúrgico. A nuestra paciente se le realizó una Lefort 1, que la podemos apreciar en la fotografía superior. Se le realizó una osteotomía sagital de rama mandibular. Igual podemos apreciar en las fotos inferiores la placa de fijación, tanto mandibular de la sagital como el avance mandibular. La fijación entre maxilares. Sí, doctor. Dame un minuto, voy a cerrar este Instagram que ya se va a cerrar por el tiempo para abrirlo para que la gente por Instagram igualmente disfruten ya las últimas fotos. Dame un segundito, voy a cerrar lo voy a compartir y voy a abrir nuevamente una sesión. En la foto pequeña del lado izquierdo podemos ver cómo hay un mejor perfil que se logró gracias al avance del mentón. Ya te aviso, déjame un segundo. Ok.
Listo, ya estamos en vivo nuevamente. Adelante. Ok, Doc. Entonces, en todas las fotografías podemos observar la fijación entre los maxilares y la función de los vástagos quirúrgicos. Una de las funciones de los vástagos quirúrgicos. Ahora les muestro un postquirúrgico. Esto es cuando 3 meses después de la cirugía, la paciente retoma sus consultas ortodónticas. Nosotros la recibimos así. Una paciente con overjet y overbite comprometido, desviación de líneas medias, clase 3 canina y molar del lado derecho, clase 1 molar y canina del lado izquierdo. Y la fotografía donde tiene las cadenas y módulos azules es una foto un mes después de que nosotros la recibimos. Con una correcta mecánica de elástico logramos una clase 1 bilateral, tanto canina como molar, y estamos trabajando en la línea media y en el overjet y en el overbite con un elástico en caja anterior con un vector de línea media. Fíjate, esta foto está espectacular. Así nos llegó de la cirugía, que fue una muy buena cirugía. Igual sabemos que son cirugías muy complejas. Sin embargo, pues un poquito desviada la línea media, clase 3 de un lado, poco overjet, poco overbite, partiendo de que era una paciente de una mordida abierta severa. Ya aquí la tenemos nosotros, ya tenemos un 20% de overbite, estamos manejando engranaje posterior, tenemos un vector de línea media. Fíjense cómo el elástico en caja se agarra de una manera de que estamos llevando los dientes superiores un poco hacia la izquierda, los dientes inferiores un poco hacia la derecha, y pues ajustando toda esa parte del detallado final que le queremos dar a este caso. Ya vemos las encías mucho más recortadas, más bonitas, ya la paciente se siente mejor, sonríe más. Adelante. Sí, entonces ahora les comparto una fotografía social de la paciente que nos hizo llegar. Es obvio que está súper contenta con su resultado. Excelente. Pues mira, te felicito. Igualmente vamos a estar a la espera y pues pendientes a la expectativa de ver los resultados final de este caso que vas a retirar, porque pues este caso ya está listo. Si no fuera por el coronavirus ya la tuviésemos ya súper terminada, súper lista, pero bueno, sabemos que tuvimos un pequeño traspié con esta parte de la continuidad de los tratamientos y del trabajo. Sin embargo, ha sido una presentación muy bonita de tu parte, igualmente de tus compañeros, cosa que repito y sé que el doctor Casasa, que nos debe estar igualmente viendo, está de acuerdo, que estamos muy orgullosos por cómo se desenvuelven en estas conferencias. Parecen pues expositores profesionales que ya han ido a cursos, han ido a congresos. Sabemos que la preparación en el CESO es muy exigente en este sentido, pero nos agrada mucho que al estar ante un público grande, porque pues aquí estamos bajo la plataforma de Zoom, que siempre estuvo al tope de las 100 personas, estamos bajo la plataforma de Instagram, donde queda grabado y la gente lo sigue viendo y alcanza muchas veces hasta las 1000, 2000 reproducciones. Estamos en la plataforma de Facebook Live a través del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y por allí tiene un gran alcance. Entonces estamos hablando de que están presentándose ante más de 2000 personas y lo hacen con una soltura y con un conocimiento y con una seguridad que nos llena mucho de orgullo a nosotros los instructores del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Igualmente te pido que dejes tus redes sociales en la plataforma Zoom, que dejes tus redes sociales a través del Instagram, para que las personas que quieran pedirte alguna pregunta o consejo, pues lo puedan hacer directamente. Y pues no me queda más que agradecer y pues agradecerle a todas las personas que nos acompañaron, y vamos a seguir teniendo muchos más de estos webinars, de los cuales vamos a seguir disfrutando, y pues siempre van a estar invitados y muy cordialmente recibidos por nosotros. ¿Algo que quieras decir ya para finalizar, Clau? No, muchas gracias a usted por darnos la oportunidad y a todas las personas que se mantuvieron conectadas de inicio a fin. Como les dije cuando empecé, espero les haya gustado mucho y hayamos aportado algo a sus prácticas o a aumentar un poquito el conocimiento. Espero que nos sigan acompañando cada vez que tenemos una sesión de webinar. Hay nuevos casos súper interesantes todos. Entonces, pues, hacerles la invitación que estén pendientes a nuestra próxima cita.
Excelente, excelente. Pues ya yo aquí me despido de mis seguidores de Instagram y nos despedimos aquí igualmente por el Zoom. Que pasen un feliz domingo, síganse cuidando mucho porque pues el tema de la pandemia continúa y pues nos seguimos viendo. Hasta luego.